Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Esto no tiene nombre y adivinen quién no está. Don Sata se mandó a cambiar porque tiene que sustentarse Don Sata, o sea, el titiritero que lo maneja, está en la feria en este momento artesanal ahí trabajando, sudando la gota gorda, así que le mandamos un saludo enorme desde acá, el programa va a salir más fome porque no está la chispa Don Sata como es lo común, pero aquí con Mario vamos a hacer lo que podemos en el último programa antes de Navidad. Así que aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a todos, de feliz Navidad, felices digo, año nuevo, y que lo pasen muy, muy bien. Les recordamos que pueden ver nuestro programa por la página de Facebook de los hijos de Mafalda y la repetición en YouTube en Esto no tiene nombre programa. Ahí lo buscan, pueden revisar este programa y todos los otros programas que hemos hecho desde el número 1. Vamos en el número 106, si no me equivoco, y el título del programa, no me acuerdo, lo tenía acá, era Los mejores del mundo mundial, una cosa así era el título que le había dado Mario Vaz, como dice Gonzata, nuestro literato, poeta, escenógrafo y todo lo demás. Así que bienvenidos, bienvenidas, no hay frases hoy día, porque ya se cayó Mario más encima. No hay frase hoy día porque eso le corresponde a Gonzata y bueno, yo me enteré también de que no iba a estar hace poco, así que tampoco se me ocurrió buscar una frasecita interesante para ustedes. Ahí volvió Mario y una vez que termine apretar las teclas y pueda decirnos bien como el nombre del programa, pero va por ahí. Porque tenemos dos noticias Los principalmente sobre chilenos, las que vamos a girar hoy día. Una noticia económica y una noticia educacional, cultural o algo por el estilo. Mario, ¿cómo estamos? ¿Estamos en condiciones ya? hola mi hermano, muy buen día, muy buen día. Acá estamos dándole, solucionando problemas, nos habíamos caído, nos desconectaron, tuve que volvernos a conectar, y no es broma, nos sacaron, nos bajaron. ¿Otra vez? eh, Otra vez, no es broma. Hay un momento que va a aparecer la grabación en negro, pero no nos volvimos a conectar. El programa se llama Los chilenos, campeones del mundo mundial. Eso era, los chilenos campeones del mundo mundial. Bueno, y le pusimos este título a partir de una noticia de digamos, una medición de la capacidad de comprensión lectora, matemática y resolución de problemas, según el estudio de PIAC, ciclo 2 de 2023, entre adultos de 16 y 65 años de 31 países y economías OCDE. La OCDE es esta organización de países europeos en la que Chile también está metido y con la que siempre nos comparamos. Bueno, esta noticia no surgió en Chile, para variar, no se ha informado nada de esto, sino que surgió en España, porque los españoles se miraron a sí mismos y estaban entre los últimos puestos, estamos hablando del 10º puesto de abajo hacia arriba, de estos 31 países, en comprensión lectora, en matemática y en resolución de problemas. Son las tres cosas que se midieron. Y adivinen dónde está Chilito. Les doy un spoiler, está abajo España. España está como en el lugar 10º entre medio. Chile está en el último lugar de estos 31 países, por debajo de Portugal, Polonia, Lituania, Israel, Italia, España, Hungría, Letonia, por debajo de Corea, por debajo de Croacia, por debajo de Eslovaquia, de Nueva Zelanda, de Singapur, de Dinamarca. Bueno, esos son países ya más evolucionados. Pero estamos en el último lugar. O sea, de estos 31 países somos el país con peor comprensión lectora, con peor capacidad de manejo de las matemáticas y con peor capacidad de resolución de problemas. Esta noticia no se ha dado en Chile, se supone que vamos genial, y en realidad repite lo que hemos repetido o dicho, perdón, muchas veces en el programa, desde el famoso informe PISA del año 2000 a la fecha, venimos llamando la atención sobre este problema serio de comprensión de nuestra población. En otros programas
Mario nos contaba que, según un estudio de la Universidad de Chile, el 46% de la población adulta en Chile no comprende lo que lee. 86, José. 86, perdón, 86. 86%. Es decir, no comprenden lo que leen. Estamos hablando no de textos complejos, ¿no? No estamos hablando de textos científicos, estamos hablando de que tú le pasas un libro, le pasas una instrucción, le pasas un manual y no entiende. Lee las letras, es capaz de recitarlo y es capaz de leerlo, pero no de comprender su significado. O sea, para mí hay un signo muy evidente de eso. ¿Eh? Hoy día siempre me ha llamado la atención cuando uno compra una impresora, un aparato electrónico, lo que sea. Lo primero que aparece aparece el manual, que siempre está ahí, y hay una hoja ahora sobre el manual que dice, lea esto primero. O sea, a ese nivel de idiotez estamos llegando. Tengo que decirte, ojo, tienes que leer esto primero, porque no se comprende lo que se lee. Y eso tiene un montón de consecuencias en el plano político, en el plano cultural, en el plano del desarrollo, en el plano económico, que se obvian, no se considera, no es solo una mala educación, sino también es un mal desarrollo, es una mala cultura y es una mala participación política, lo que provoca estos índices. Y la idea es que podamos conversar de esto. Si ustedes quieren comentar alguna cosa, escríbanlo en el chat del programa, con lenguaje sencillo para que lo entendamos. Si no, no va a entender tampoco. No, escríbanlo ahí, coméntenos, porque es un tema tremendamente relevante que debería ser una alarma nacional en este momento, cuando se supone que Chile es uno de los mejores países de América Latina y tiene el mayor índice de desarrollo y calidad de educación. En realidad, esto nos indica que es exactamente lo contrario. Mario. Primero, te agradezco, compadre, por estar rellenando. Yo estoy haciendo lo que siempre hago mientras Gonzata va tirando sus frases, que es poner la información del programa en las distintas plataformas de los hijos de Mafalda y nuestros contactos en WhatsApp para que nos puedan ver directamente en vivo y puedan participar, ¿ya? Eso, así que gracias, compila, por el relleno. Como siempre, más. Y el tema que estamos viendo hoy día es súper relevante, pero al mismo tiempo es sumamente comprensible, ¿ya? Como tú bien decías, nosotros como hijos de Mafalda, cuando teníamos la palomilla que salía sistemáticamente todos los meses, sacamos varios informes sobre la educación en Chile. ¿Ya? En esos años, como tú también muy bien recordabas, hablábamos del informe PISA, que es un estudio donde participaban 47 países en distintas áreas de la educación, donde participaban los mejores colegios, y Chile ocupaba siempre en ese informe el lugar 46 o 47, el último, por debajo incluso de algunos países africanos. ¿No? Y eso ya son 20 años, incluso más de 20 años. Y después de 20 años aparece este informe, que como muy bien decía José, no se publicó en Chile. Este es un informe que se publicó en España, porque en España los nacionales de ese país dijeron, oh, estamos cagados. Y desde allá nos llegó de rebote, porque acá no se ha publicado. O si existe, no lo han tirado por los medios de comunicación. ¿Ya? ¿Y por qué es comprensible? Porque cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de un proceso de formación de sujetos para que se pueda integrar al mercado laboral. Vivimos en una sociedad muy compleja. En consecuencia, a mayor nivel de complejidad de la sociedad, mayor nivel de formación, de educación formal para poder integrarnos a esta y ser productivo en esto. ¿Ya? En el entendido de que es una sociedad con algún nivel de desarrollo, con algún nivel de participación en el trabajo industrial, en el trabajo productivo. Ah, pero ¿qué cosa? Chile no tiene industria. ¿Qué es Pero lo que ¿para qué te... necesitas gente formada? Exactamente, ¿qué decías tú con respecto al tema del litio cuando estábamos conversando? Claro, no necesitas un ingeniero para vender una pala de litio. Necesitas alguien que sepa cargar una pala. Exactamente, o alguien que se va a hacer un hoyo para poner una carga, o alguien que se va a manejar una máquina, pero más que eso no. Entonces la educación está vinculada con el proceso de desarrollo industrial de los países. Cuando Chile, don Pedro Aguirre Cerda, se dedica a fomentar la educación pública, lo hace con solo objetivo, desarrollar el país.
pasar un proceso de crecimiento económico a partir de la industrialización del país. Y para eso necesitamos gente educada. Ahí la educación subió, mejoró. La población en general tuvo más acceso a la educación. Claro, porque ¿Por es qué? Porque tenían. imposible desarrollar un país, tecnología y manejar cadenas productivas, procesos productivos, si no se tiene un mínimo de educación para seguir manuales, para seguir instrucciones verbales, para tener un esquema mental que te permita comprender y resolver problemas. Pero cuando no tienes cadenas productivas, no tienes industria, no es necesario. Exactamente. Como tú y si no tenemos cadenas productivas, no tenemos industria, no necesitamos gente educada. Claro. No lo necesitamos. Necesitamos gente ignorante. Y efectivamente es así, ignorante. Y Claro, eso porque no además, solamente lo dice la universidad. Dale, no. claro, no, a lo que iba es que, obviamente, como siempre decimos en el programa, no es casual, digamos. O sea, el hecho de que el país se haya desindustrializado y se genere este nivel de educación cada vez peor, también tiene, o sea, no es un olvido, digamos, no es que, uy, se le fue. No, esto es intencionado porque es la mejor manera de seguir saqueando el país y seguir controlando a la población. Uno de los grandes problemas del proceso industrial, lo vimos cuando hicimos la revisión de la historia hasta el 73 y siguiente, uno de los problemas, los coletazos no esperados de la industrialización, fue que la clase obrera adquirió conciencia de clase y adquirió conocimiento y adquirió, por lo tanto, protagonismo político. Entonces, la mejor manera de detener ese proceso y de evitar el peligro de una población organizada y políticamente activa es teniendo una población ignorante. Y como para industrializar necesito tener una población culta, entonces ¿qué hay que hacer? Desindustrializar. Y como para Claro, industrializarla, claro. Entonces, efectivamente. y de O hecho, sea, si miran las campañas políticas o los mensajes de los gobiernos, sea el que sea, generalmente son ideas muy simples y muy básicas, que incluso son contradictorias entre sí. O sea, estamos al nivel del eslogan, ¿sí? Del eslogan que se repite sin ningún fondo, sin ninguna idea, y eso provoca también que la gente compre y termine creyendo lo que quiera creer, ¿no? Y el efectivamente, dato científico, sí, Mario, adelante. tanto así, es que para complementar lo que tú dices, tanto así que en Chile el eslogan no es educación, no es salud, no son pensiones, es seguridad, es miedo, ¿ah? Exacto. es crecimiento económico. Esos son los eslogans que utilizan las distintas fuerzas políticas a nivel nacional. ¿Dónde queda la educación? Cuando hablamos de educación en Chile, hablamos del dinero que se le va a entregar a los subsidios. Cuando Claro, ¿de hablamos cuánta de plata educación, estamos poniendo, digamos? Claro. exacto, y a los que dejamos automáticamente cuando hablamos de educación son los profesores de lado. Para el lado, están estorbando porque no entran en la ecuación de la cantidad de millones de pesos o de dólares que entrega nuestro Estado a lo que es la educación como negocio, como Claro que negocio. también la educación en ese sentido en Chile, y eso está estudiado y demostrado en realidad, no tiene la función, y eso es un error, ¿ah? Bueno, es un error un poco idealista a partir de lo que debería ser, pero la institución educativa en Chile no tiene la función de formar gente crítica ni gente para el mundo del trabajo. Estrictamente la función que tienen hoy día, está hablando de educación básica y media, son dos. Una, funcionar de guardería, de tal manera que los dos padres puedan salir a trabajar, porque con el sueldo de uno no le alcanza. Entonces puede salir a trabajar, entonces este cabro queda cuidado, y de hecho si se fijan, y los que nos están escuchando hacen el mínimo análisis de para dónde van los acentos en la educación chilena, van en el tema de convivencia escolar, seguridad, inclusión, es decir, cómo los cuidamos mejor. Esto es tan así que para lograr que un alumno repita hay que más o menos apelar a la Corte Suprema, porque el derecho a educación se transformó en un derecho a estar cuidado, a estar cuidado. Y la segunda es alimentación. Por eso, incluso en las situaciones de emergencia, lo primero que salen a decir en el gobierno es la Junaed va a seguir entregando almuerzo. Porque si no Exacto. fuera por estas instituciones, muchos de los niños y jóvenes de nuestro país no almorzarían.
Y esas son las dos funciones. Nadie pretende una función educativa, de desarrollo, de conciencia crítica. No están hechos para eso los colegios hoy día. Y No, estos no, son los no. resultados. Ah, otra cosa que también conversábamos en pauta, José, era el tema de la filosofía, de la historia, de ramos que por bastante tiempo han querido eliminarlos. ¿Ya? Claro, porque hay una visión sesgada con respecto al tema. Pero sí hay un objetivo claro detrás. O sea, ¿por qué no se le enseña filosofía a los cabros? ¿O por qué quieren eliminar filosofía? Porque con el Para nivel de que no comprensión piensen. lectora, es que tiene que ver también con la frustración, porque también lo Pero tú conversábamos. ibas a lo otro. Ya, perdón, ya me acordé. Tú ibas a lo otro. Sí, dale, dale. Es interesante ¿Cachai? eso. Que con el nivel de comprensión lectora existente en el país, si tú pones a los cabros a estudiar filosofía y no comprenden lo que están leyendo, no manejan los conceptos básicos para poder estudiar filosofía en su menor escala, van a entrar en un proceso de frustración. Pues. Exacto. Y eso les va a generar un gran conflicto. ¿Cachai? Y va Y no a aumentar los necesita. niveles de angustia. Niveles de angustia que producen los colegios. Y con respecto al tema de la historia, es que nosotros hemos sido educados por la historia rosa. Esta historia que dice que los colonizadores, weón, españoles vinieron, weón, nos trajeron las maravillas de Europa, que acá los alemanes en el sur, weón, vinieron, chucha, weón, y ellos, weón, a fuerza de chuzo y pala, weón, puta, weón, sembraron todos los campos de trigo, weón, y conquistaron, weón, el salvaje, weón, sur de Chile, ¿cachai? Ya, esa historia rosa con la que nosotros fuimos criados, con la que están siendo criados los cabros, hoy día se está empezando a reírse. Están empezando a decir, no, ¿sabes que la weá no era así? Los españoles no vinieron a traer la cultura, vinieron a traernos, weón, la espada y la sangre. Los No, sí, colonizadores ahí viene no el hacerse la usaron los América. chuzos. Exacto. ¿Cachai? Y los colonizadores alemanes en el sur de Chile y en el sur de Argentina y en distintos países donde ellos llegaron, alemanes, italianos, austriacos, esos que trajeron, puta, y les regalaban esas tierras que estaban ocupadas por el pueblo nación mapuche, ocuparon a los mismos indios como están ahí para que hicieran el trabajo duro. ¿Cachai? Pero los que se destacan son ellos. Los que se destacan son ellos. Entonces, desde ese punto de vista del tema del conocimiento a nivel general, nos percatamos de por qué hoy día estamos en el último lugar del ranking de lo que es el estudio realizado por la OCDE. Los dos países que figuran ahí son parte de las OCDE, son nuestros socios. Son los países con los que siempre nos queremos comparar. Y somos los últimos entre todos esos países. Y retomando algo que tú también dijiste al principio, José, cuando estabas presentando, que tiene que ver directamente con los procesos de desarrollo económico. Sí, pues, para explotar el litio, explotar el cobre, pues, no necesitamos un gran ingeniero, excepto los que van a poner las cargas, van a poner la dinamita, ¿cachai? Los que están midiendo ahí, pero el resto, bueno, necesitan una pala y un chuzo. Y con el proceso de desindustrialización que sufrió el país después del golpe de Estado de 1973, necesitamos gente educada. No necesitamos, al Necesitamos contrario, exactamente lo necesitamos contrario. Gente ignorante. Y ese país que se desindustrializa, hoy día lo podemos observar claramente con las estadísticas que hemos presentado en cientos de oportunidades. ¿Cuáles son estas? El 50% de la población económicamente activa, o sea, las personas que están trabajando y que pueden trabajar, se desempeñan específicamente en el sector informal de la economía. No tienen contrato. No. Están en la microempresa, Andan vendiendo Super son 8, autoempleados. helado, vendiendo cuestiones por Instagram, a los que tienen un poco más de recursos. Pero está el nivel de, claro, a lo que iba yo también con el tema de filosofía e historia, que al contrario de lo que se aprecia en Chile, que se considera la matemática, la ciencia y el lenguaje como las tres asignaturas más pesadas, en realidad son las asignaturas bases para el conocimiento más pesado, que es el conocimiento filosófico, crítico, la comprensión de la historia, que requiere como requisito que uno tenga un buen manejo de matemática, un buen manejo de lenguaje y un buen manejo de resolución de problemas. Entonces, imagínate si este ranking midiera filosofía e historia. Ahí estamos en menos 10, digamos. Ahí estamos en menos 10. Porque, claro, yo sé que suena muy aéreo cuando uno lo dice así. Y obviamente por nuestra tendencia humanista uno tiende a favorecer el área humanista. Pero tiene que ver con la vida diaria.
Porque resolución de problemas no es solo resolver la ecuación no sé cuánto o lograr la vacuna contra el cáncer. Resolución de problemas es cómo se me ocurre, no sé, arreglar una gotera, cómo se me ocurre ver por dónde me voy cuando el tráfico está muy lleno, cómo logro resolver cuando se echa a perder un aparato o cuando se me rompe un botón de la ropa. Es decir, hay cierta estructura mental, si ese es el problema, que no está instalada. Entonces, hoy día tú les presentas a ese 85%, según la Universidad de Chile, un problema puntual, concreto, cotidiano, y no es capaz de resolverlo. ¿Qué hace? Bota el producto que está malo y compra otro. No solamente, no solamente eso, José. La capacidad de resolver problemas implica también un proceso psicológico, ¿ya? Y ese proceso psicológico se traduce generalmente en violencia. La incapacidad de resolver un problema, uno produce angustia, frustración, y eso se puede traducir en violencia. En Chile, los altos niveles de violencia que nosotros podemos observar en los colegios, en las familias y en distintos espacios sociales, ferias, persa, donde se junta gente, te vaya a enfrentar a situaciones de conflicto, a situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque los sujetos que se enfrentan a un problema no saben resolverlo. Y como no saben resolverlo, su lógica es aplicar la violencia. Es cosa de ver cuando hay un taco. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, cuando hay un taco. Cuando en la práctica uno, para poder salir del taco, necesita la ayuda de los demás para buscar vías alternativas. Y en vez de buscar una solución en conjunto con los demás conductores, ¿qué es lo que se hace? Es frustrar la posibilidad de resolver el problema. ¿Cachai? Y eso es violencia. No, yo trabajo todos los días en la calle manejando y lo observo todos los días. ¿Cachai? Él puede pasar, no, pero tú te cruzaste. Bueno. Hoy día estaba la cagada, bueno, ahí en el salto bueno, con Vespucio, porque una micro quedó en pana, quedó cruzó el agua. Y los tipos, en vez de darse la pasada para poder salir del taco, que los dos hicieron un candado. Claro. Ah, qué lindo, genial. Un candado. Objetivamente hicieron un candado. No había cómo salvarlo. ¿Cachai? Entonces, la incapacidad de resolver problemas se traduce en una relación de los sujetos con altos niveles de violencia y agresividad. La gente explota. Pasémoslo ahora a un plano más grande. Estábamos hablando de problemas cotidianos. Hablemos de un problema grande. El estallido social, que provocó un estallido de rabia, producto de un montón de cosas que se consideran que estaban mal, que eran injustas, la AFP, las pensiones, la salud, la educación, etc. O sea, la gente fue capaz de detectar un problema y fue capaz de reaccionar frente a ese problema y reaccionó violentamente frente al problema. Pero en el momento en que había que sentarse a pensar cómo resolverlo, se fueron para la casa. Y al final terminaron rechazándolo todo. Porque sentarse a decir ya, ok, hay que cambiar la constitución, detectaron que el problema de fondo era ese, la constitución, porque impedía, no por la constitución porque mágicamente iba a resolverlo todo, sino que esta constitución, la que tenemos hoy día, impide que se realicen las soluciones que hay que realizar. Es un Ahí bloqueo. contigo. Sí. Ok, ya, podemos darle vuelta. Ya, impide las soluciones. Entonces, había que generar un nuevo proceso, una nueva constitución. Y en el momento en que ese proceso empieza a producirse, la gente se va para casa. Porque no es capaz de generar una respuesta que resuelva el problema. Fue capaz de plantear el problema, fue capaz de enfrentarse al problema, pero no fue capaz de elaborar una estrategia, una táctica, una orgánica que fuera capaz de enfrentar el problema y resolverlo. Sino que se sentó a esperar que salía de la asamblea, o sea, de la comisión esta, y después dijo, no me gustó, porque tampoco entendió lo que leyó. Si es que lo leyeron. Entonces, lo que le dijeron que decía, eso era. Entonces, ahí te das cuenta que también tiene que ver con los grandes problemas, no solo con los pequeños. ¿Para qué más hablar de los grandes problemas que hemos tocado más de alguna vez? El problema de la inflación, el problema de la crisis climática. Es decir, es incapaz de comprender el problema. Y eso a mí como profesor me pasa mucho y me complica mucho. Cuando tratas de explicarle a alguien el problema y te das cuenta que no es capaz de entenderlo, por lo tanto es incapaz de llegar a buscar una solución, digamos. O sea, gran parte, de tú también que haces clases, gran parte del esfuerzo es que logre entender el problema.
antes saltar a la primera solución que se le ocurre. Entonces tú ibas a acotar. Sí, que yo discrepaba contigo, aunque la gente pensó de que fuera la Constitución o renovar la Ah, ya. Constitución el problema. Con eso discrepo, con lo demás no, porque yo creo que sí, efectivamente, una nueva Constitución nos podría haber ayudado bastante. Y la Constitución, como yo siempre lo he dicho, la propuesta que hicieron, yo estaba en desacuerdo con el 95%, pero hay un 5% que nos podía haber servido de mucho. ¿Ya? Pero en la práctica, la gente no pidió una nueva Constitución. La gente pidió un sinfín de cosas. Y el tema de la nueva Constitución fue De impuesta. acuerdo, de Fue acuerdo, impuesta. de Fue acuerdo. impuesta por los Por sujetos los que que tenían un pensaron. poquito más de claridad, claro. Y ese Tenían un fue el poquito más de dulce. claridad. Y ese fue Exacto. el dulce. Y ahí está súper claro. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente, nosotros salimos a la calle, no es que ellos hayan salido, nosotros nos quedamos en la casa. ¿Ya? Sí, Eso estamos ahí. hay que decirlo. Nosotros estuvimos ahí, Sí. peleando, discutiendo, haciendo, entregando artículos y todo. ¿Ya? Pero los que nos dieron la solución fueron los mismos de siempre. Los que generaron Exacto, y el no puedes problema. esperar resultados diferentes de la misma gente que provocó el problema. Exactamente. Entonces, y eso hay un problema de comprensión, de lectura, de análisis de contenido, como diríamos nosotros en sociología, y al mismo tiempo la capacidad de poder organizarse para darle la respuesta a ese conjunto de problemas. Mira, ejemplo súper básico, weón. Este año quedó la cagada, weón, producto del cambio climático, la crisis climática, weón, tuvimos un mes sin energía eléctrica, y se amenazó de que se le iba a terminar el contrato en él. Que era la empresa irresponsable que no fue capaz de dar solución a la que no quiso darla, porque no quiso contratar más gente, no quiso gastar plata. En esos términos, así de simple. Pero cuando dijeron que le iban a cancelar el contrato en él, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Y si se va a venir, qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a quedar sin luz si se va a venir, güey? ¿Cómo se te ocurre, güey? Claro. ¿Quién se va a hacer cargo, güey? No hay nadie que se... Cosas tan básicas como esa que llegan a ser estúpidas, estúpidas, son las que logramos internalizar y nos producen temor. Si yo le cancelo el contrato en él, puta, weón, que se vayan, weón, los dueños de él. Y la empresa vuelve al Estado. Es cosa de poner un par de administradores, los trabajadores van a seguir haciendo la misma pega. Claro, claro, pero la administración va a ser diferente. El No, enfoque va a ser diferente. cambiar el gobierno, weón. Mira, el ejemplo es súper sencillo, weón. Cada 4 años cambiamos, weón, a los alcaldes. Puta, si sea alcalde, ¿qué vamos a hacer, weón? No, si llega el alcalde, weón, y la municipalidad, weón, con alcalde o sin alcalde sigue funcionando igual. No importa el weón que llegue a la presidencia en este país. ¿Por qué? Porque el Estado sigue funcionando igual. Las empresas siguen funcionando igual. Porque lo que se cambia es la administración. No, pero Claro. weón, si echamos, caducamos contrato en él, weón, hagamos. Weón, caduquemos las concesiones a todas las mineras. ¿Y quién se hace el cargo? Como, weón. Claro. ¿Verdad que los De hecho, trabajadores también se han hecho eso? hay un montón de instituciones públicas que cada vez que hay cambio de gobierno demoran 6, 7, 8 meses, un año en nombrar a los directores y la institución funciona igual. Funciona perfectamente. El tema del litio. Weón, que puta, a Soquimis, weón, se le acaba el contrato, weón, en el 2030. Entonces, en el 2025 tenemos que alargar el contrato con los weones hasta el 2060. Porque si se da Soquimis, weón, ¿quién va a producir el litio, weón? Entonces necesitamos que Soquimis se quede, porque no hay nadie más capacitado. Tenemos Loco, puros si llega a especialistas ser para allá. estúpido, y esa estupidez la vemos en esta pinche prueba que nos dice que somos los últimos de los últimos, weón, de un proceso, de una prueba internacional donde participan 32 países. Y de los 32, nosotros somos el último. O sea, ese es el nivel de ignorancia. Ese es el nivel Ya de tenemos un ignorancia. proceso de idiotización en realidad. Si se quiere ser más preciso, un proceso en el sentido originario del idiota, ¿no? Que está solo centrado en sí mismo y es incapaz de ver la realidad más allá de eso. Eso es ser idiota, ¿no? No es ser tonto. Exacto. Y eso es lo que Exacto. tenemos, porque junto con esto tenemos una visión tremendamente individualista que hace que la ignorancia hoy día no sea un mal a combatir, sino que sea un orgullo. La gente entienda su propia ignorancia como un derecho, es decir, yo tengo el derecho de opinar, de decir lo que quiera,
y nadie me puede cuestionar, incluso aunque sea desde la ciencia. ¿Por qué? Porque mi visión es válida y punto. Y punto. Y de ahí no lo sacáis. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar un problema social, un problema incluso existencial, así en la vida de cada uno, si no tiene esa capacidad? No tiene esa capacidad. Lo único que sabe hacer es lo que siempre ha hecho. Y siempre le dijeron que hiciera. Y no es capaz de hacer nada más. Porque tú tratas de explicar el problema. No, no. Entonces, estamos generando un país de idiotas. Ese es el punto. De hecho, hay estudios que dicen que, por ejemplo, en la generación de 30 años hacia abajo, el nivel de concentración en una información en redes sociales es de 5 segundos. 5 segundos. De hecho, está estudiado y se recomienda a la gente que publica cuestiones en Internet que los primeros 5 segundos son claves para que alguien siga viendo un video. Si en los primeros 5 segundos no entra, digamos, el interés, va a desconectarse automáticamente. Fisiológicamente el ser humano está diseñado para concentrarse alrededor de 20 minutos, poder mantener una concentración. Después de 20 minutos se pierde y ahí hay que volver porque se desconcentra. Ahí viene la repetición. Pero estamos hablando de una generación que tiene 5 segundos de concentración. No, y eso lo dice los ¿Cómo estudios. le vaya a meter comprensión lectora? O filosofía. O filosofía. O historia, que es lo más aburrido que hay. Pero si hagan memoria, nosotros mismos nos pasaba, cuando en un problema de matemáticas, el enunciado del problema tenía 4 líneas, tú colapsabas. Uno colapsaba. Porque es mucho texto para matemáticas. Porque uno leía el lenguaje, no es matemática. Tampoco te enseñaban a juntar las dos cosas, ¿no? Qué buen ejemplo. ¿Por qué la prueba de actitud académica, la que nos tocó dar nosotros, que estuvo vigente por muchos años y que vino a reemplazar el bachillerato, la cambiaron? Porque es demasiado exigente. Porque medía la aptitud académica. Porque medía conocimientos. Medía capacidades. Capacidades instaladas. Claro, por mucho tiempo, y efectivamente la prueba la daban los sujetos que querían entrar a la universidad. Los que querían entrar, porque la gran mayoría de las personas en este país no les interesaba la universidad porque tenían trabajo. Porque existía una tradición de los viejos. Tú tenías el ejemplo de tu viejo, un obrero, weón, que participó de la JOB, weón, de los obreros cristianos y todo, donde, puta, yo soy parte de la fábrica y cuando mi hijo está en edad de trabajar, te ponen para adentro, a trabajar. ¿Qué? Es una tradición acá. Cuando llegan los milicos, llegan los Chicago Boys, los neoconservadores, weón, destruyen las fábricas, weón. Puta, se acabó esa tradición, weón. Se acabó la pega. Tú entrabas como aprendiz, ¿te acuerdas? Tú entrabas como aprendiz a la fábrica. Y después te transformaba ahí en maestro. Y a ser maestro. Claro. Entonces, una vez que se acabó la pega de la fábrica, ¿qué es lo que te ofrecieron como alternativa para poder integrarte al mercado laboral? Síguete educando. No, claro. Y por tus propias cuentas. Claro, y por tu propia cuenta. Antes una industria requería un ingeniero eléctrico y no tenía, bueno, mandaba a un maestro eléctrico y le decía, ya tenés que ir a estudiar, y lo pagaba la fábrica, porque se entendía que si yo requiero un sujeto más formado, mi coste como empresa es invertirla ahí. Hoy día no. Y de hecho te lo imponen como una obligación. Y todos lo sentimos como una obligación. De que tienes que autofinanciar tu formación, autoexplotarte para formarte, porque eres un producto del mercado. Y tienes que ser un producto más atractivo. Es como ir a la universidad hoy día, es como comprarse ropa. Entonces, entre más educación, más cartón tengo, mejor ropa tengo que usar. Porque pero en esta sociedad, donde en la práctica no hay inserción laboral, donde no hay mercado, porque no hay industrias, finalmente esos sujetos terminan autoempleándose, generando sus pymes, las famosas pymes, o famosas microempresas. ¿Cachai? Donde es un producto como producto de generar tu propia área de desarrollo económico. Porque el mercado no te lo ofrece. No te lo ofrece. ¿Por qué no lo ofrece? Porque al mercado le interesa. Porque ganan plata de edición rentista a partir de la explotación de la tierra, del litio, del cobre, de los peces, de la fruta.
¿Cachai? Del mármol negro que encontraron ahora. Nada que genere cadenas productivas, como tú decías al inicio. Entonces, como necesitamos gente, porque no hay cadenas productivas, no necesitamos gente idiota, estúpidos. Aprenden lo que leen, que ponen un problema o una división, una multiplicación con varios números, o sacar ¿no? de binomio, de ecuación, lo van a saber superar. Y esto nos lleva a lo que finalmente tenemos, ni una capacidad de resolver conflictos, ni una capacidad de resolver problemas. Y nuevamente, esta información la entregó OCDE, Organización Económica de Apoyo al Desarrollo Económico, en la que nuestro país está integrada, formamos parte. No la sacó la Universidad de Chile, no la sacó la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, no la sacó la USACH, no la sacó la Universidad Católica, la sacó un organismo internacional. Es creíble por donde se le mire. Claro, ya. Y recordando el informe PISA, estamos hablando que bajamos del lugar 46 al último. Al último. Si hiciéramos un paralelo, obviamente no son las mismas mediciones, pero para hacer un paralelo, digamos, al último. Pues sí, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, en este sentido, la carrera de ingeniería comercial. No quiero ofender a ningún ingeniero comercial que está por ahí, pero para empezar, una carrera que solo existe en Chile, porque esa cuestión nadie sabe qué es lo que es. Pero lo que tiene en ingeniería comercial es un montón de gente que la está formando para que crea que una vez que salga de la universidad va a instalar una empresa y se va a hacer millonario. Eso es el objetivo de la carrera. Yo te voy a enseñar a ser empresario y a ganar mucha plata. Y terminan de contadores, haciendo pymes, haciendo emprendimientos. Hoy en día está el nivel de baja educación que tienes abogados sin pega. A ese nivel. O sea, abogados que no entienden lo que leen. Sí, te lo puedo dar. Que se dedican a hacer trámites. Yo conozco varios que se dedican a hacer trámites. Oye, yo le hacía clase a algunos abogados en la universidad y también estudiantes de enfermería, y te puedo decir que claro, no comprendían lo que leía. Y no estamos hablando de alumnos de primer año, estamos hablando de alumnos de yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo un informe del 2010 cuando empezó la PAES por ahí, un primer estudio que se hizo sobre la PAES, y ese informe, no me acuerdo de quién era, no puedo citar la fuente, decía que no sé, pues el 50% de la gente que le fue mal, digamos, sacó no sé cuánto puntaje, 500 puntos para abajo, en realidad es porque no entendió la pregunta. No porque no sabía. Pero por supuesto. Entonces, es que no sabía. Claro, es que no sabía. No sabía. Si tú no entiendes la pregunta, no sabes. Si no entiendes lo que... Claro, no puedes recuperar la información. Exacto. O sea, por ejemplo, en este país, cada vez que la gente tiene que ir a hacer un trámite, lo que decía Mario, llega de mala, llega enojada, termina puteando al funcionario, donde sea el trámite, y en el fondo todo eso pasa porque no sabe cómo hacer el trámite. Exacto. En el fondo es eso. Porque no se sienta no tiene la capacidad tampoco, pero no se le ocurre pensar cómo se hace este trámite primero. Y ahí voy a hacer. Entonces, llega ya y le dicen, es que no trajo este papel. Pero, ¿por qué? Aquí decía. Y de hecho, pero saca la cuenta de la cantidad de carteles idiotas que hay en la oficina. Desde el tira y empuje, para empezar. A donde está el aparato de los números, con los números arriba, y hay un letrero que te dice, saque su número aquí. Y con el letrero al lado llega alguien a decirte, ¿dónde se sacan los números? Como... La gente empujando la puerta y dice, tire, justamente, tire, no, y riendo. Sí, oye, es que ya, pues eso es parte de esta cultura colonizadora que nos ha llevado a la ignorancia, a la idiotez. ¿Ya? Una cultura que, por otro lado, bajo la lógica del individualismo que tú planteabas también, nos dice, me encantaría ser como Lux, me gustaría ser como Mater, me gustaría ser como los Angelini. Claro, son extranjeros, ¿no? Son migrantes, porque efectivamente son sinvergüenzas, ladrones y todo lo que quieran, pero a pesar
de que sean migrantes y ladrones, esos sujetos, para llegar a hacer o ocupar el puesto que les dejó su familia, pues ellos no se hicieron rico trabajando, también tuvieron que estudiar. Los padres de esos tipos los Claro. mandaron a la universidad a estudiar. ¿Para qué? Para que sigáis robando y cachis cómo robar y al mismo tiempo cachis cómo comprar a diputados y senadores para que ellos hagan las leyes que a ti te sirvan para seguir robando. Claro, pero esos no son migrantes, pues esos son colonos. No. El hueón que llega afuera rasca sin plata, ese hueón es migrante. Exacto. El hueón que llega con plata y roba harto, ese es colono. Ese es colono. ¿Ok? Sí, ¿Por qué hago el enganche? Porque hay que meter la otra noticia. ¿Cómo estamos? Ya, dele nomás. Hay que meter la otra mismo. Ah, le doy yo nomás. Déjame buscar. Sí, pues si usted es el hombre de la economía aquí. Bueno, yo soy de la economía, de la historia, de la sociología, psicología social. Y soy de todos y de ninguno. De las ciencias sociales, soy científico social, por mi hermano. Ya, partamos. La Fundación Sol, el 19 de diciembre sacó la siguiente información. 11:42 de la mañana dice, sabía que, nosotros con mi hijo de falda poníamos, sabía usted que, ellos ponen, sabía que, entre el año 2015 y el año 2024, la riqueza de Iris Bona y familia, Grupo Luxus, creció en un 90.4%, superando los 25.600 millones de dólares. Mientras que el 1% más rico de Chile acumula el 49,8% de la riqueza. ¿Ya? O sea, en 9 años, la mujer más rica de Chile, porque es la Fontova, su riqueza creció un 90% en 9 años. O sea, el doble. 10% por año. 10%. Estamos hablando de riqueza bruta, chin. Claro. Sí, fuera su de ganancia. Impuestos, fuera de gasto, no. Ganancia. Su ganancia. Su ganancia, ¿ya? Del 2015 al 2024. ¿Quién en este país gana esa cantidad de plata? Sí, hay un grupo de 36 familias que ganan no lo mismo, pero algo muy similar. Y la hemos enunciado y mencionado muchas veces. O sea, los más conocidos son los Luxi, son los Angelini, son los Mate, los Bonapem, los Errázuriz, los Sayé, los Piñera, los Reinvial, los Vial, y así otros que se me van olvidando. Entre tanto. No traje la lista. ¿Cachai? Bueno, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, es posible generando una educación como la que tenemos. Sí, por eso nadie hace escándalo, porque si la gente fuese educada, fuese formada, tuviese capacidad crítica, no haría posible ese saqueo. Y ese saqueo es posible con un pueblo desinformado. Un pueblo que no es capaz de comprender la situación. No es comprender que le están robando. Es que incluso más allá, por ahí yo diría dos cosas. Uno, que hay mucha gente con esta mentalidad individualista a la cual tú hacías mención y que nosotros hemos planteado muchas veces y discutido también, es que quiere ser como ellos. Claro, quiere ser como ellos, quiere ganar tantos millones como ellos. Y por otro lado, es la incapacidad de poder comprender cifras. Claro, porque si hablamos de 25.700 millones de dólares, claro, es una cifra cercana, pero si hablamos de 1.000 millones, 300.000 millones de pesos al día, que es lo que ganan Luxis, al día, es imposible de comprender. No eres capaz de dimensionar eso. No. O sea, ni siquiera sé los salarios más altos, eso. Los salarios más altos en nuestro país, hablando de salario, no de pago por ser parte del directorio o gerencia, a nivel de salario están en la administración pública y son de 6.400.000 pesos aproximadamente. Estamos hablando de salario. Lo mismo ganan alcaldes también, pero ellos tienen dieta, los concejales, los diputados, ¿ya? Esos más o menos son los salarios más altos. Claro, después saltamos los directores que van de 15 millones para arriba. ¿Ya? Pero ellos son la nada. Pero como salario son 6,4 millones aproximadamente. Claro, eso es lo más alto. Eso es lo que podríamos llegar a comprender.
que es más cerca, 100 millones también lo podemos llegar a comprender. Pero 1.000 millones, 300.000 millones de pesos al día es incomprensible. Tenés que trabajar 500 años con un Más sueldo o de 2 menos, weón, millones de pesos, con un sueldo de 2 para poder millones de llegar pesos a para eso. poder lograr, para lograr ganar lo que Luxi gana en un día. 500 años. Entonces, ese nivel de comprensión está muy lejano. Y los sujetos, en su individualismo, que quieren parecerse a Luxi, no comprenden de que Luxi, claro, es un migrante, es un sinvergüenza, un explotador, pero para poder serlo, se tuvo que también educar. Claro. Tuvo que ir a la universidad. No una. Los papás de estos viejos les exigieron educarse. No sacar una carrera, hacer maestría, hacer doctorado incluso, algunos, para poder seguir las empresas, mantenerlas y seguir aumentando su riqueza a través de la explotación de la y los trabajadores, a través de la apropiación de la riqueza en nuestro trabajo, ¿ya? Porque eso no lo logra hacer un sujeto que no tiene educación, que no comprende cuál es su historia. O sea, ni tú ni yo, José, que somos sujetos profesionales, que tenemos algún nivel de educación, sabemos cuál es nuestro árbol genealógico. No hay No, libros en nuestro país donde aparezca la historia de nuestra familia. Sus distintas educaciones, quiénes fueron los primeros. En Chile sí hay libros donde aparece la historia de los Luxig, de los de estos Mate, personajes, Michelin, claro. de los Erras, de los Ruiz Tagle, de los Vial, Y eso de los te Larraín. genera identidad, cohesión social. Por eso la clase dominante en Chile es tan autocéntrica, digamos, centrífuga, ¿no? Porque tiene Exacto, una identidad muy potente, porque tiene su historia clarita. sí. Y ellos Y en saben la época quiénes en son. la, y en la época en que la clase obrera, perdóname, tenía conciencia de su historia, también tenía una identidad Por supuesto. tremendamente fuerte. Y por eso, Porque tú ya lo entendía, mencionabas, uno de los porque ramos que había entendía que que los eliminar derechos, era la historia. porque lo que entendía que sus derechos no eran un regalo, sino que ellos lo habían ganado a sangre y fuego. Claro, hoy día Exacto. tú te vas de vacaciones, pero como no cacháis la historia del movimiento obrero, no tenía idea, weón, de que esas vacaciones costaron años, décadas de lucha. Que el postnatal también fueron años y décadas de lucha. Que las horas extras fueron años y décadas de lucha. Que las 8 horas de trabajo costó sangre, para que se Que las instalaran gratificaciones, las o estado gratificaciones, muerto, mucho, el o derecho a sea, huelga. la historia de los derechos que hoy día nosotros logramos conservar, porque no nos quitaron, los milicos nos alcanzaron a quitarnos todos, los empresarios no nos han alcanzado a quitarnos todo, Dales tiempo. darles tiempo, por supuesto, se lograron con la lucha de un pueblo organizado, con un pueblo consciente, con un pueblo que conocía cuál era su historia, como dice José, con un pueblo que tenía identidad. Somos clase obrera, somos el proletariado. No, hoy día la gente, no, ¿cómo vaya a ser? Yo no soy, yo soy empleado, No, pues son o soy empresario, como microempresarios. dice Gonzara. Microempresarios. Oh, yo soy Sí, empresario, ¿cachai? Y eso, ¿cómo se obtiene? A través del estudio, a través de la educación. No, pero para que haya leerse una pérdida de tiempo, para que haya estudiarse una bueno, pérdida de tiempo. por eso todos los movimientos sociales, políticos y revolucionarios, lo primero que partieron haciendo fue educación, fue Diario. formación del pueblo, el diario, el boletín, ¿cierto? La revista, el panfleto, Ah, o sea, porque sin eso, bueno, y junto con orgánicas de formativas también, pues escuelas populares, etcétera, tenemos que libertad. permitían, claro, que a la larga permitían que la gente empezara a tener cierta conciencia y cierta comprensión de la realidad que no la tenía antes, que no la tenía antes. Claro. Mira, Y esta es lo que hay que hacer semana, de nuevo, digamos. indiscutiblemente, por eso que lo dijo de Mafalda, weón, no perdemos nuestro norte en ese sentido. Esta semana, el 19 de diciembre, se cumplieron los 100 años del suicidio, entre comillas, del más grande sindicalista nacional, el más grande organizador de la clase obrera de Chile, don Luis Emilio Recabar. ¿Y por qué lo traigo y lo menciono? Porque se lo merece él y el Clotario Ble, dos viejos. ¿Vos conociste al Clotario? También. Un gran Así es. maestro con un carácter que te la encargo, pero viejos, como en el caso de Recabarren, que él primero, donde llegaba, fundaba un diario.
El problema está que los obreros y las obreras no sabían leer. Así que inmediatamente crearon una escuela. Escuela para acá. ¿A qué? Para que compraran el diario y lo pudieran leer. Esa es la lógica. Y eso sí dio resultado. Eso dio resultado. La organización de los trabajadores, el sindicato dio resultado. Y es por eso que ha sido eliminado, perseguido, satanizado. Por eso que en Chile hoy día no se habla de la lucha de la raza obrera. No hay ningún partido político que hable de eso, ni los comunistas. No, ellos hoy día, ¿de qué hablan, José? Esta cosa, weón, de identidad, ¿de qué era? Identidad, Identidad, de ¿y qué identidad? inclusión, seguridad. Sí, puta, la lucha por, no sé, por el LGTBTI, por el feminismo, por el animalismo, ¿cachai, weón? No sé, pues salvemos a las ballenas, weón. Y sin ningún Ecologismo de... contenido colectivo, eso. Sí, es el punto. Exacto. Sin ningún contenido colectivo. ¿Y dónde está el discurso de la clase obrera? No, no existe eso. ¿Dónde está la investigación con respecto al tema de la lucha de y los trabajadores en nuestro país? No está. Y ni un pinche partido político hoy día que se encuentra en el Congreso trata ese tema. Y eso permitió a los grupos, son parte a del los problema. Sí, ellos son parte del problema, como ustedes ya han dicho, compañeros. Compañeros, llevamos 51 minutos de programa. ¿Ya? Así que yo creo que llegó el momento que nos despidamos. Yo creo que este va a ser, esperamos que no, pero puede ser que sea el último programa de este ciclo de este año. ¿Ya? Hay que ver. Hay que ver, porque lo más probable es que el próximo lunes también lo hagamos. Pero después del próximo lunes, la cosa se nos va a hacer mucho más complicada. A ver, Joel, como tú decías, el titiritero está en una feria hoy día, él trabaja de artesano y puta, tiene que pagar cuentas y alimentar a su hija. Pues. Y después viene el periodo alto de él, así que tampoco va a poder estar porque va a estar metido en distintas ferias. ¿Ya? Tú te estás ocupado con toda la pega que estás haciendo ya con el tema de las distintas organizaciones cristianas, particularmente en cuál estás haciendo los cursos. El movimiento cursillo de cristiandad. Ahí estamos. Movimiento cursillo de cristiandad, donde justo tenéis que hacer cursillo, aparte de ser profesor de religión en el colegio, profesor universitario y ahora haciendo cursillo. Está ahí entero ocupado. Entonces, el único vagoneta que hay soy yo, porque yo como trabajo de conductor de aplicación ilegal. No, pero el nivel de estudio ahí es pega también. Siempre ese otro tema que vamos a tener que ver algún día, porque todo el estudio previo o anterior a todo este programa, a las clases que tú también haces de repente, a la organización en la que estás y has estado por años, requiere mucho tiempo de estudio, de análisis, de sentarse, que no se ve. Que no se ve. Se piensa que simplemente es... No, es que es para y hablar. Y yo para cerrar, ya para ir cerrando, por mi parte, quería recordar que, bueno, yo creo que nunca en toda la historia de la humanidad hemos tenido tan a la mano la información como ahora. Es cosa de agarrar un teléfono y descargarse un libro, descargar una información, etcétera. Pero nunca en toda la historia de la humanidad hemos sido tan ignorantes. Y yo creo que formarse, estudiar, aprender, leer, es un acto revolucionario. Es un acto de rebeldía, de verdadera rebeldía, frente al sistema. Porque cuando nos formamos y nos educamos, somos capaces de comprender el mundo, somos capaces de encontrar soluciones y defender nuestros intereses, pero nuestros intereses como colectivo, como parte de una clase, que debe retomar su conciencia, y eso no hay otra manera de hacerlo que con la formación y con la educación. Eso por mi parte, feliz Navidad y prósperas deudas nuevas, como decíamos en una tarjeta por ahí. ¿Te acordáis la tarjeta esa? Compañero y compañera, ha sido un gusto, un placer. Saludos para Joel, que está en la feria. Ya nos vamos a estar encontrando con él y con Don Sata. Y lo que dijiste tú, pues, somos un país que nos creemos los campeones de los campeones mundiales. Y en educación somos los últimos. ¿Ya? Somos los últimos. Y eso no es casual. Si no sabemos o no comprendemos lo que leemos, no es porque nosotros no lo queramos, hemos sido educados para eso. Acá hay una cultura, una ideología que nos ha colonizado y que nos ha llevado a esta ignorancia. Puede que hoy día tengamos 2 millones de profesionales universitarios y técnicos, ¿ya? Y efectivamente los tenemos mucho más universitarios y técnicos que antes.
Pero eso no significa que este país vaya al desarrollo o que vaya a mejorar sus condiciones materiales de existencia. ¿Por qué? Porque nuestros profesionales están siendo educados para ser meros técnicos que no comprenden absolutamente nada. Y muchas veces no comprenden ni lo que ellos están estudiando como profesión. Nos encontramos el próximo día, lunes, a las 9:30 de la noche. Y hasta luego. Un gusto, José. Nos vemos, chao.